Dios le bendiga, Pastor Bernal. Voy a exponer el tema que se me fue asignado en el libro de Ruth, capítulo 2, del 1 al 16. Dice esta historia que nos relata es muy hermosa, la cual nos habla de cuando Ruth, la moabita, llega con Noemí a Belén, y viendo la dificultad que ellas no tenían los insumos necesarios para la vida diaria, la pobreza extrema en que estaba Noemí, Ruth decide ir a cegar a uno de los campos, de los muchos campos que habían en Belén. No seguir antes de decir de que el libro de Ruth es un libro muy hermoso, muy conmovedor, lleno de un amor sincero, limpio y genuino de parte de una nuera hacia Noemí, que era su suegra. Dice, hermanos, que el libro de Ruth es un libro muy hermoso y es uno de los dos libros que existen en la Santa Escritura con el nombre de una mujer. El uno es Esther y como Ruth. Este libro, hermanos, dice que Ruth era una mujer moabita. Además de eso, su nombre era una palabra moabita o griega que significa amistad. Dice, hermanos, que en el tiempo de los jueces hubo una sequía extrema, la cual permitió, por la cual Elimelech se fue, emigró hacia los campos de Moab, hacia la ciudad de Moab, con su esposa Noemí y sus dos hijos. Allá vivieron durante mucho tiempo y en los últimos 10 años sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth y otra era Orfa. Pero habiendo muerto Elimelech y muriendo sus dos hijos, quedaron viudas las tres, Noemí, Orfa y Ruth. Entonces Noemí decidió emigrar hacia Belén porque había oído decir que Dios había visitado a su pueblo y tenía abundancia de pan Belén. Así es que Noemí viaja durante de 7 a 10 días, era el viaje de Moab hacia Belén, porque tenía de 100 a 120 kilómetros de distancia. Pero ellas se tardaron entre esos días, entre 7 a 10 días para llegar a Moab. Dice que Noemí era muy conocida de todos en ese lugar. Y cuando le decían que había regresado, la halagaban, la saludaban, que ha vuelto Noemí a esta tierra. Ella decía, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en gran aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Dice que cuando llegó a Belén, pues iban vacías, habiendo dejado atrás el relato de que Orfa se quedó en Moab y Ruth decidió venirse con su suegra Noemí a su tierra natal, que era Belén. Dice que Moab era un país, una nación enemiga de Israel, era contraria a Israel, y de ahí nació Ruth, pero vino a una ciudad pues que no conocía, a Belén, por amor a su suegra Noemí. Dice que al ver la dificultad, dice aquí en el capítulo 2 del libro de Ruth, dice que al ver la dificultad económica como viudas las dos, ella le dijo que le permitiera ir a uno de los campos a cegar, a trabajar. Entonces dice que Noemí le dijo, ve, hija mía. Ella llegó y pidió trabajo, entró a un campo y se lo permitieron. Entonces dice que ese campo era de Booz. Booz entra también aquí en la escena de este capítulo como un pariente cercano de Elimelech. Se cree, dice, que Booz era hermano de Elimelech o cercano a Elimelech. Era muy cercana a la familiaridad de este hombre hacia Elimelech. Y dice que por bendición de Dios y por plan de Dios, Ruth llega a espigar a ese campo. Noemí ya tenía 10 años de no vivir en Belén. Y como viudas necesitaban insumos. Así es que por eso Ruth se decide a ir y a trabajar para su anciana suegra, Noemí. Dice que fue y hay un campo y el campo era de Booz. Y dice que llegando Booz, le pregunta al mayordomo de sus segadores y le dice que quién era esa joven, la que estaba en el campo. Entonces el mayordomo de los segadores le responde que era Ruth la moabita. Ruth la moabita, la cual había emigrado de Moab con su suegra Noemí. Entonces le dice, llega. Booz dice que se dice que podía tener de 45 a 55 años en ese tiempo, cuando Ruth llega a su campo.
Entonces él se refiere a ella como una hija y le dice, y podemos leerlo aquí en el 2:8, donde le dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no les molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Dice que con estas palabras le estaba dando amistad, autoridad, o al menos le estaba demostrando que ella era ya una empleada fija para Booz. Ya no era simplemente lo que ella había llegado a suplicar. Ella llegó a rogar que le dieran trabajo. Entonces ya era una empleada fija, le estaba dando la diestra, le estaba dando su confianza. Dice que en estas palabras que Booz le refiere a ella, Booz era un hombre bastante cumplidor de la ley mosaica. Y dice que en ese tiempo él estaba, con esas palabras que refirió a ella, él dice que cumplió la palabra del Señor, de Dios, de Jehová, que les había dado en Levítico capítulo 19, versículo 9, que éstas debían de dejar la rebusca, o sea, los frutos que habían quedado de la primera corta, los debían de dejar para que los recogieran los huérfanos, las viudas y los más necesitados. Entonces él permitió que ella se quedara sacando la rebusca, o sea, lo último, lo que había quedado de la primera corta de la buena cosecha, y también dice que permitió, le alimentó, porque le dijo que llegara y que mojara su pan en el vinagre. Dice que se usaba un vinagre que se le revolvía aceite y ahí mojaban el pan para refrescarse y para alimentarse. Dice que Booz la alimentó, le dio trabajo, no la avergonzó y permitió que recogiera más de la cuenta de lo que recogían los necesitados y los segadores. Dice que les dijo a los segadores que botaran manojos de espigas para que ella los recogiera disimuladamente, para que ella no se avergonzara porque estaba recogiendo lo que caía. Dice que la palabra del Señor es muy hermosa. Dice que le dice Booz a Ruth que ya era notorio lo que ella estaba haciendo con Noemí, de no apartarse y de trabajar para ella, que había sido notorio. Entonces él refiere una bendición para ella. Dice que todo esto aconteció en el tiempo del comienzo de la siega de la cebada. Normalmente dice que esto se da a mediados o a finales del mes de abril. Dice que estas dos viudas pues no pensaron de que iban a llegar a un campo como el de Booz, en el cual alcanzaron mucha bendición, y aún al final del libro vemos como Ruth se casa con Booz y ahí despierta la simiente que de donde saldría nuestro amado Salvador. Dice que la palabra del Señor es tan hermosa y tan extensa que nos enseña un relato lleno de amor de una mujer, de dos mujeres viudas a su anciana suegra, una nuera joven, ver y preocuparse por lo que necesitaba su suegra. También Dios le permitió ser bendecida con un esposo como Booz y que despertara simiente porque no tenía hijos. Salió simiente de ese matrimonio. Y es allí donde Dios paga a Ruth todo el trabajo y todo el empeño que tuvo con Noemí. Aquí podemos hallar algo más sobre lo que estábamos hablando. Dice, amados hermanos, que Booz bendice, le refiere una bendición a Ruth y le dice: respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así fue, hermanos, como Booz le dio la bendición a Ruth,
por la fidelidad y por el amor a su suegra mostrado por Ruth a Noemí, haya gracia delante de los ojos de Booz. Y al final hay un ritual el cual Noemí aconseja a Ruth para que se pueda quedar como esposa de Booz. Y de este matrimonio nacen los hijos. El hijo de Ruth era Obed. Y lo vemos y lo hayamos plasmado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 aparece ella, ¿verdad? Como una participante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, mi hermano, esta ha sido mi participación y sobre el relato de Ruth al llegar a los campos de Belén, a los campos de Booz, y que el Señor le bendiga.